solamente para traer a la reflexión de todos que no es menor el argumento que ha presentado la senadora Rosario Green y otros en el uso de la palabra en relación a que está en el interés de México el que se incremente la capacidad de análisis, de influencia y, ¿por qué no, pronto de decisión de países que no forman hasta ahora de ese club de lo que llamó el senador Pablo Gómez, de quienes detentan y controlan la economía mundial, que es un grupo reducido de países que todos conocemos. Porque a cambio de la disposición de derechos especiales de giro o de recursos para los países, el Fondo Monetario Internacional, a cambio de esos apoyos, pone condicionalidades. Ese es el tipo de interés que le pone el Fondo Monetario Internacional a los países en crisis. Les genera condicionalidades, condiciones, exigencias. Y esas exigencias siempre están dirigidas al interés de un grupo pequeño de países y de economías. No es menor el que el análisis y la discusión, si me permiten el término, se democratice entre los países. Sé que es un término un tanto cuanto idealista, pensar que, hombre, alcanzando el 47, 48% de la capacidad decisoria del fondo, se puedan cambiar las condicionalidades que hoy por hoy le pone un pequeño club, o le impone un pequeño club a todos los países, recordando el efecto tango, el efecto vodka, el efecto tequila, en las crisis de estos países y otros muchos más. Resulta que se ponen condiciones a los países, y esas condiciones están orientadas por una sola concepción global de la economía. Quiero traer solo colación que aquel organismo inicial de cooperación económica europea, que fue el origen de lo que es ahora el organismo de cooperación para el desarrollo económico, la OCDE, para fomentar la economía de los países europeos, proponía que fueran a los países en desarrollo con un 10% de gasto de inversión a corrupción. Esa era la motivación de este organismo de cooperación económica europea. Proponía que fueran con un 10% de sus montos de inversión a corromper a los países emergentes en donde podían invertir. Y ahora, en la OCDE, el organismo de cooperación para el desarrollo económico, posterior a de cooperación económica europea, proponen y hasta exigen a los países y hacen calificación de los países en cuanto combaten el cohecho de la corrupción entre los países. Esa es la evolución que yo estoy esperando que suceda cuando un grupo de países vayan alcanzando mayor capacidad de análisis, sensibilicen de otra manera la disposición de las condicionalidades que pone el Fondo Monetario a los países que entran en crisis. Y hoy que se reconozca que la crisis es producto de la corrupción de los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, y se necesita incrementar la capacidad de análisis y de influencia de los países en desarrollo y México como líder de ese grupo, que no siempre estarán de acuerdo, que no son líderes ahora, pero que ese es un paso en el sentido correcto, no tengo la menor duda. A cambio de condicionalidades más sensibles y con el agotamiento de los motores de la economía global de Europa y de Estados Unidos, tienen que surgir nuevos motores, nuevas potencias
que pueden estar orientados en América Latina, en la cuenca del Pacífico y en otras economías. Tenemos que incrementar nuestra capacidad de modificar las condicionalidades del Fondo Monetario solo por los intereses de los grandes, que empiecen a contar también los intereses de México y de otros países como nosotros. Gracias, presidente.